Hola, soy Alejandro Campos y soy el director creativo de Yoga Danzante. Sí, Yoga Danzante surge en 2021, en realidad como una exploración personal. Yo quería darme cuenta eh, qué danza podría surgir a través de la exploración con posturas de yoga. Pues a lo largo de los años esto se ha transformado y actualmente me interesa eso mismo, pero también me interesa que personas que están relacionadas con el mundo del yoga tengan la posibilidad tanto de explorar ellas mismas, hacer danza, como también de volverse espectadores de danza. Porque mucha gente que practica yoga no conoce la danza y me parece que esta es una manera de que ellos puedan entrar al mundo de la danza de una manera más sencilla, dado que ya conocen el yoga. Bueno, me pareció una temporada de danza que justo cobijaba a nuevas propuestas frescas. Entonces nos pareció como un espacio ideal para presentar un proyecto que es nuevo, que es fresco, que tiene una propuesta diferente, no quizá lo que se ve todos los días. Sí, bueno, este programa consta de cuatro coreografías. Digamos que el denominador común es que todas son coreografías hechas a partir de esta técnica de movimiento que es yoga danzante, lo cual quiere decir que en el proceso creativo hay mucho proceso también de meditación. Es decir, lo que yo intento es que sí, el proceso creativo esté muy relacionado con yoga. Es decir, que todo lo que surge dancísticamente también tenga mucho de introspección, meditación, etcétera. Entonces, todas las coreografías fueron hechas así, fueron elaboradas así en todo su proceso. Y la otra característica de este programa coreográfico es que nos interesa, el yoga es una filosofía no dual, ¿no? Entonces, el yoga propone que no haya distinciones, que no haya dualidades. Entonces, intentamos también desdibujar un poco esta barrera entre público-espectador y eso lo hacemos metiendo al público en un estado de meditación. El público medita durante esta presentación escénica. Incluso el público participa en un momento en el escenario, pudiendo moverse en el escenario y explorando cómo este estado meditativo te puede llevar a un estado expresivo, a un estado dancístico. Me parece que es una temática muy poco hablada en México. Es, por ejemplo, esta temática del racismo, la vemos como muy hablada en países, por ejemplo, como Estados Unidos. Y pensamos, cuando yo hablo con la gente o sí, hago explícito este tema de cómo países latinoamericanos como México tienen mucho racismo, la gente como que se sorprende y piensa que no está así. Y creo que la razón de eso es que en México hay muchísimo racismo, pero está muy oculto. No hablamos explícitamente de él. Y justo lo que intenta esta coreografía es mostrar cómo ese racismo está, pues está tan metido que lo traemos incluso a nivel corporal, ¿no? La exploración es cómo se mueve un cuerpo racializado a diferencia de un cuerpo, bueno, todos son racializados, pero a diferencia de un cuerpo blanco, ¿no? Que es el cuerpo privilegiado. Entonces, es un poco explorar por ese lado más corporal, no tanto a nivel intelectual, sino cómo está metido ese racismo en los cuerpos y cómo de esa manera despertar la curiosidad en el espectador, abrir el tema mediante algo como mucho más sensorial y físico que hablando así como explícitamente del tema, como que me parece una primera aproximación al tema y quisiera como despertarlo más.
Pues hay un poema la coreografía que habla justo sobre el racismo. Y eso lo hago justo porque creo que vale la pena, ¿no? Que esta presentación a nivel corporal físico, que puede despertar cosas en el espectador, después tenga una, digamos, expresión verbal que le ayuda al espectador a entender de dónde surge todo esto. Esta es una grabación, es una voz en off, sí, casi al final de la coreografía. Sí, el proyector se utiliza en la pieza llamada Desde la comisura. Esta pieza, la particularidad que tiene es que para mí es justo como esta intersección entre los mundos del yoga y la danza. Es la primera pieza que hice con este proyecto. Entonces yo lo que intento es mostrar cómo transicioné del yoga, que es una disciplina fija en el espacio, a proponer mediante ese entrenamiento moverse en el espacio y generar algo más expresivo y más dancístico. Entonces, para mí es la pieza que tiene más contenido de yoga y este proyector se utiliza para mostrar un mantra que es el Gayatri Mantra, que es uno de mis mantras favoritos, que habla sobre una alabanza a, pues al sol, básicamente, y se utiliza para mostrar el significado de ese mantra que se canta durante la presentación. Bueno, una de las piezas es Mandala, y esta pieza es una exploración muy visual. Lo que intenté fue generar como estos patrones visuales que encontramos en los mandalas. Mandala significa círculo, ¿no? Entonces seguramente eh, la gente que nos está escuchando conoce estos patrones visuales que surgen de un círculo inicial que se va expandiendo como hacia afuera y por medio de patrones visuales. Entonces, lo que intenté ahí es generar todo este estado de meditación que genera el mandala a través de la repetición de los patrones visuales. Entonces, esta pieza es muy visual, es muy de generar patrones visuales que se asemejen al mandala y que luego nos pueda colocar en un estado como de ritual, porque en realidad no solo se trata de mostrar esos patrones visuales, sino también cuando uno dibuja un mandala, empieza a generar este estado de repetición, repetición, repetición en el dibujo, que te genera como una especie de hipnosis. Entonces, esta pieza mandala es generar como toda esta repetición para generar este estado de hipnosis en el espectador y que justamente se genere este estado final de meditación mediante eso. Es como un replicar mediante la danza todo lo que sucede cuando uno dibuja un mandala. Y la otra pieza se llama Metáforas corpóreas de una sonata. Y lo que yo intenté, esa es una pieza muy personal. Yo también soy músico, soy pianista. Y lo que me parece muy interesante de expresiones artísticas como la danza y la música es que están o pueden estar libres de un lenguaje verbal. A diferencia de estas piezas en donde, por ejemplo, está un poema o un mantra, en esta pieza lo que intento es justo lo contrario, que no haya ninguna referencia lingüística o verbal y que se tradujera lo que yo interpreto a nivel movimiento de una sonata de Beethoven, del movimiento de una sonata de Beethoven, que todos esos patrones musicales, de tonalidad, de, de ritmo, etcétera, de todos esos elementos musicales se tradujeran en movimientos corporales. Porque bueno, por ahí se dice, y yo estoy muy de acuerdo, que la danza es volver visual la música, ¿no? Entonces me parece como pues un ejercicio muy dancístico, traducir literalmente de la música a la danza
sin necesariamente pasar por alguna interpretación mental. Es decir, no estoy interpretando la sonata y qué quiere decir la sonata, sino simplemente pasar de los patrones musicales. Hice un análisis musical de la sonata, de las tonalidades de las melodías, para entonces intentar traducir eso en figuras corporales. Y es un solo, lo bailo yo. Sí, esa es una muy buena pregunta. Justamente la exploración de yoga danzante, bueno, yo hago danza contemporánea, ¿no? Entonces, la exploración de yoga danzante es cómo puedo hilar posturas de yoga entre sí de una manera que sea continua, porque en el yoga tenemos posturas fijas, ¿no? Y estáticas. Entonces, esa exploración trata justo de pensar de qué manera puedo llegar a una posición de yoga y ¿cómo se dice? Transicionar entre una y otra de una manera que sea continua. Y pues para eso utilizo más elementos de la danza contemporánea. Por ejemplo, mucho en el centro de la columna vertebral, los movimientos de la columna vertebral que son más continuos. Y bueno, a lo largo de los años he tenido muchas exploraciones, incluso yo dando clases de yoga danzante, en donde justo exploro coreográficamente cuáles son las mejores maneras de entrar de manera continua a las posturas de yoga y sobre todo a posturas de yoga que son mm, técnicamente muy demandantes. Vamos a decir, por ejemplo, un parado de manos o algo así, en donde uno es difícil que entre de manera continua, ¿no? Pero entonces toda esta exploración justo trata de eso, ¿no? De que no haya como una preparación más como en el yoga, en donde no importa eh, la estética de cómo entrar. Aquí sí importa la estética de cómo entrar. O si, por ejemplo, llevo el pie detrás de la cabeza, eso es algo que hago en mi solo, de qué manera eso se puede ver estético y no se vea como que me estoy jalando la pierna, que muchas veces así en clase de yoga así es como se ve en realidad. Ya que entras a la postura es muy estética, pero la clave un poco de yoga danzante es cómo esa transición que te lleva a esa postura también se ve estético y de una manera eh, continua, sin cortes o sin jaloneos. Los invito a que exploren una nueva manera de vivir una experiencia estética que está relacionada con también la introspección y la meditación. Nuestras funciones van a ser los próximos 18, 19 y 20 de julio en el Centro Cultural Los Talleres.